Bueno, un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de cada una de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, bien y bendecida por estar aquí con ustedes en esta tarde y pues hoy traemos un gigante nuevo, así que vamos a averiguar de qué se trata. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, pues hola a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente, de verdad que es una bendición, como le decía a Jorge, para mí es un día bendecido porque pues primeramente Dios está con nosotros, nos da un día de regalo y pues para seguir aprendiendo, claro que sí. Y hoy traemos un gigante nuevo que escuchando a algunas personas que han escuchado este segmento, me decían que les ha sido difícil vencer a varios gigantes de los cuales ya hemos visto. De hecho, este es el gigante número 36. Hemos recorrido ya hasta ahora 35 gigantes sin contar el de hoy y algunas personas me decían, es que es complicado vencer a varios gigantes de los que hemos estado escuchando, ya que pues aunque sabemos cómo, aunque hemos escuchado cómo son estos gigantes, aunque hemos escuchado sus estrategias, aunque ya hemos reconocido que tenemos a ciertos gigantes en nuestra vida, se nos eh, pues abordarlos, vencerlos, sí le hemos pedido ayuda a Dios y no es que Dios no pueda hacerlo, sino que algo nos falta a nosotros para dar ese paso. Y bueno, yo pidiéndole la guía a Dios de cuál era ese gigante que muchas veces no nos deja vencer a los otros. eh, y Dios me mostraba que hay un gigante que es el que muchas veces nos ha paralizado, que muchas veces nos ha infundido eh, pues muchas cosas, muchos sentimientos para y temores para no vencerlo. Y este gigante se llama cobardía. ¿Has oído hablar de esta palabra? A lo mejor suena fuerte cuando alguna vez has escuchado en las telenovelas, en las películas, ¿no? Te vas porque eres un cobarde, ¿no? O no quieres afrontar porque eres un cobarde. Y suena fuerte la palabra, sin embargo, el significado que esta conlleva, esta palabra, y que hoy vamos a verlo como un gigante, eh, hoy quiero que tú pues puedas entender que ciertamente no es fácil si no existe tu voluntad, si no existe el que podamos vencer a este gigante primeramente, y eso nos va a llevar obviamente a que con la ayuda de Dios puedas enfrentar a los demás gigantes, que puedas tener la certeza de que vas a obtener la victoria de la mano de Dios contra muchos gigantes de los cuales ya hemos visto. Este segmento nos ha ayudado mucho a averiguar cuáles existen en mi casa, en tu casa, en tu vida, en la mía, en tu matrimonio, en el mío, con tus hijos. Bueno, yo aún no tengo hijos, pero el también poderme preparar aún si tú que nos estás escuchando, hombre o mujer, tampoco tienes hijos, al igual que yo, pues esto también nos ayuda a podernos preparar para no dejar que estos gigantes puedan entrar aún en la vida de nuestros hijos cuando son, sobre todo cuando son pequeños, porque recuerda que muchos de estos gigantes, cuando tú ya eres grande, han venido porque desde la infancia, pues nuestros padres permitieron que estos gigantes entraran en nuestra vida, porque muchos gigantes de otras personas nos dañaron. Entonces, pues bueno, vamos a conocer a este gigante llamando cobardía y qué significa primeramente, cuál es el significado de la palabra cobardía. Y dice que es la ausencia.
Fíjate bien, es cuando no existe valor. Está la ausencia del valor. O sea, no tienes valentía, no tienes el valor para hacer las cosas. Tampoco hay determinación y tampoco hay voluntad, que era lo que te decía al principio. Cuando Dios encuentra en ti voluntad y determinación y valor, entonces ten por seguro que ninguno de los gigantes, de los 35 gigantes que ya hemos visto, te podrá hacer frente, porque Dios está contigo, pero Él necesita de ese valor, de esa determinación y de esa voluntad de tu parte para poderlo realizar. Dice que es la ausencia entonces del valor, determinación y voluntad para actuar cuando es necesaria ante una situación riesgosa, comprometedora o difícil. Entonces, cuando vienen este tipo de situaciones riesgosas, comprometedoras, difíciles, es cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y entonces hay esa ausencia, perdón, de valor, de determinación y de voluntad. Y eso entonces hace que este gigante llamado cobardía te diga, hola, me presento, soy cobardía y entonces quiero entrar a tu mente y voy a hacer todo lo posible para que tú no logres terminar, que no logres derrotar, destruir, matar a mis otros compañeros, a los otros gigantes, porque si yo no estoy en tu vida, entonces se te va a hacer fácil que puedas derrotar a esos gigantes, a mis compañeros, ¿no? Y entonces este gigante llamado cobardía, precisamente eso es lo que él a toda costa va a tratar de que él entre a tu mente, que entre a tus pensamientos y entonces haga algunas cosas que vamos a ver en esta tarde. ¿Cuáles son estas armas que este gigante llamado cobardía va a empezar a realizar? Bueno, una de ellas es que no distingas, fíjate bien esta palabra, distinguir, que no distingas entre la prudencia y entre la cobardía, porque son cosas muy diferentes. Para poner un ejemplo, bueno, vamos al primero que es prudencia, para que veas que el significado de prudencia y cobardía son totalmente diferentes. ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad de discernir el modo y el momento de actuar frente a una situación para no caer en algo riesgoso. Entonces, lo que va a hacer este gigante llamado cobardía es que tú no distingas la prudencia, que para ti no sea prudencia, sino cobardía. Entonces, ¿qué pasa a veces con los jóvenes que empiezan a retarse, ¿no? Que hagan a lo mejor robar, vamos a verlo así de esta manera, ¿no? Te reto a que entres a la tienda y te robes tal cosa, ¿no? Y entonces hay un riesgo, conlleva un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Obviamente que te cachen y te metan a la cárcel. Pero la cobardía te hará sentir que no hay diferencia entre la prudencia. ¿Cuál es la prudencia? Dice aquí que la prudencia es discernir tu actuar frente a una situación para no caer en algo riesgoso. Entonces, no es que sea cobarde, es que soy prudente. Pero entonces lo que hace este gigante es, y te van a decir que eres gallina, y te van a decir que eres un miedoso, que eres un cobarde, que no eres valiente, que eres muchas cosas, ¿no? Y entonces tú en ese momento no vas a poder distinguir que no se trata de cobardía, se trata de prudencia, se trata de algo inteligente, que si estás viendo un riesgo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me pueden meter a la cárcel. Entonces, a mí no me va a importar que mis compañeros me digan todo esto porque soy prudente, porque me han enseñado que si yo robo, hay consecuencias.
al igual que, no sé, aviéntate de tal lado, ¿no? No te va a pasar nada. Y entonces la prudencia, tú tienes que distinguirla y decir, es que no se trata de cobardía, se trata de que soy prudente y que yo sé que si me aviento, me puedo ocasionar un golpe severo, me puede ocasionar un accidente, puedo morir, puedo hacer tantas cosas, ¿no? Entonces la prudencia es bien importante en nuestra vida, pero este gigante, su arma es que no la distingas, sino que en tu vida te hagan creer que eres un cobarde para hacer las cosas. Eso a veces nos reta mucho, más en la juventud, ¿no? Cuando quieres encajar en ciertos estereotipos, amistades, en muchas cosas. Entonces, lo hacen los jóvenes para poder ser del grupo social de tal lado, ¿no? De la escuela, de los malos del grupo, para que no me vean como una gallina, un cobarde, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer cosas que después me voy a arrepentir y va a haber consecuencias. Todo porque dejé que este gigante llamado cobardía me retara para no poder discernir entre la prudencia y la cobardía. Ese es uno de los eh, ataques o arma de este gigante. El otro es que confundas el miedo con cobardía para justificar en no enfrentar las situaciones. Eh, un ejemplo, yo una vez les decía que el miedo es algo con lo que tú naces, es algo con lo que el cuerpo reacciona y es como si te da miedo, no sé, que de repente te salga alguien y te espante. Pues es algo lógico que a lo mejor vas a poder brincar porque tu cuerpo está diseñado para protegerse como un animalito. Por ejemplo, las zarigüeyas se hacen las muertitas para que no las maten, ¿no? Entonces se quedan tiesas. Ese es ellas tienen tanto miedo que entonces van a actuar de esa manera. Entonces tú y yo como seres humanos, el que tú tengas miedo es algo natural. Si te sale una araña, pues te va a dar miedo. No es algo que Dios se enoje porque te dé miedo una araña o que te digan, ay, qué cobarde, ¿no? Eso es un miedo lógico porque sabes que las arañas pican, que muchas tienen veneno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este gigante llamado cobardía te va a hacer que varios te digan, uy, eres un miedoso, te dan miedo las alturas. Pues sí, me da miedo las alturas, es algo lógico, es un miedo natural que no me estoy anticipando a nada, simplemente es algo que yo desde arriba veo y mi cuerpo lo rechaza, mi cuerpo tiene pues ese miedo de caer y de que pase algo, ¿no? Pero muchas veces nos hace creer que todo es miedo, 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 y entonces nos empezamos a justificar diciendo que es miedo cuando no es miedo, cuando eso sí es cobardía. ¿Qué hace este gigante? Entonces se disfraza de miedo porque entonces tú ya aprendiste que el miedo es natural. Y entonces hay muchas personas que dicen, es que me da miedo el matrimonio, entonces yo no me voy a casar y prefiero vivir en unión libre. Y eso es justificación, porque eso no es miedo, eso no es algo natural de ti, es algo eh, que tú no estás teniendo el valor, no estás teniendo la determinación y no estás teniendo voluntad. Eso no es miedo, eso es cobardía, eh, porque no estás queriendo dar ese paso por alguna situación. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero entonces te justificas y dices, es que es miedo, miedo, miedo. No, el miedo es otra cosa. Ya di algunos ejemplos. El miedo a, por ejemplo, a fracasar. Eso no es miedo. Muchos dicen, es que tengo miedo a fracasar. Eso no es miedo.
Esos son temores, esas son cosas que a una cobardía también te hace para que te paralices y no cumplas y seas determinado y hacer las cosas. Este gigante, acuérdate que lo que quiere es paralizarte y entonces para que no, por ejemplo, la depresión, ¿no? Es que tengo miedo a fracasar y entonces estoy deprimido. Ah, bueno, lo que está haciendo este gigante de cobardía es entrar a tu mente para que entonces tú nunca derrotes a la depresión, ¿me entiendes? O sea, son diferentes cosas. Entonces, quítate de tu vocabulario el decir, tengo miedo al matrimonio, miedo al fracaso, miedo a que no me quieran, miedo, no, porque esas son cosas que esas cosas no vienen de Dios. Él te diseñó con un miedo en el sentido de protección, pero natural, no porque algo viste en el matrimonio de tus papás, no porque simplemente, pues a lo mejor hasta eres flojo y eso lo tachas como, tengo miedo al fracaso, ¿no? Es que a veces a la gente tampoco le gusta trabajar y eso es otro de los gigantes. Acuérdate que hablamos sobre la pereza y entonces nunca vas a poder atacar y vencer al gigante de la pereza porque tú dices, lo que este gigante de la cobardía hizo disfrazarse diciendo que es el miedo. Y tú te vas a justificar diciendo es que es miedo, es que es miedo, no es miedo. Vamos a tener que ver esas situaciones en mi cabeza y decir, no, esto no es un miedo natural. Un miedo natural es que si el fuego, obviamente, es un miedo natural. Si yo le voy a tener miedo al fuego, si algo se está incendiando, eso es un miedo natural. Mi cuerpo se quiere proteger de no quemarse. ¿Me entiendes ahora qué es el miedo natural? Y no lo vamos a justificar con diciendo que es miedo cuando realmente estás dejando que este gigante de la cobardía entre a tu mente. Otra es que este gigante se va a ayudar de otro gigante que ya hemos tocado también, y si no lo has oído, te invito a que vayas a nuestras redes sociales, en YouTube, en todas nuestras redes sociales, y te vayas a los primeros gigantes. Ahí tocamos al gigante de la baja autoestima. Este gigante de la cobardía va a ser, se va a liar también, es otra arma que usa. Se va a liar en muchas ocasiones, a lo mejor no en todos, a lo mejor tú no sufres de baja autoestima, pero el problema es que no lo has podido vencer. ¿Por qué? Porque ya entró la cobardía. Y entonces, ¿qué hace la cobardía junto con la baja autoestima? Mucha gente no habla, calla las cosas porque tanto le dijeron, eres esto, eres el otro, eres aquello, eres tonto, eres torpe, etcétera, etcétera, que tu autoestima está tan por abajo que entonces vas a estar huyendo de los problemas para no hablarlo. ¿Por qué? Porque dices, no soy capaz yo de hablar. ¿Cuántas veces has dejado que personas caigan porque no quisiste hablar, por cobardía, porque tu baja autoestima no hizo que tú te sintieras fuerte, que tuvieras firmezas, que tuvieras ese liderazgo, que tuvieras esa presencia de Dios en ti, que nunca te levantaras y dijeras, Él no es culpable? O te voy a poner otro ejemplo. Bueno, vamos a seguir con este. Él no es culpable, fue tal persona. Y entonces por cobardía, por baja autoestima, porque no te crees muy pequeño, porque los que se creen tan grandes, los que tienen su autoestima y la vanagloria hasta acá, te han sobajado tanto que entonces prefieres callar. Callar para no, a lo mejor para que no, ellos no te digan nada, para no meterte en problemas, etcétera. Pero muchas personas pues han caído a lo mejor hasta en la cárcel porque tú no hablaste, porque entró la cobardía en tu mente junto con el autoestima,
el decir, es que yo no soy apto para hablar. Yo recuerdo un matrimonio y no creo que sea el único matrimonio que sufra de esto. Yo conocí un matrimonio que ella decía, es que mi esposo no me da mi lugar con su familia. Los ha escuchado hablar mal de mí, los ha escuchado que no me invitan a sus reuniones y nada más lo invitan a él. Y él no ha hecho nada para darme mi lugar y no ha hecho nada para defenderme. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona, con este hombre? Lo que está pasando es que él tiene cobardía, ha dejado que la cobardía entre a su cabeza para no aislar a su familia, para no decirle a su familia, van a respetar a mi esposa. ¿Por qué? Porque en mi vida primero está Dios, luego mi esposa, luego mis hijos y luego ustedes. Y entonces para que no le dejen de decir, ay, mi hijito, ay, mi hermanito y todo eso, entonces este hombre prefiere callar, tener esa cobardía, no tener el valor de darle el lugar a su esposa para no perder a la mamá o no perder a los hermanos. Déjame decirte algo, lo que está haciendo este gigante llamado cobardía es justamente eso, que tú pierdas a tu esposa, divide tu matrimonio porque él ya entró y ya se insertó en tu mente, en donde él te está diciendo, calla, calla, no hables, no hables, no hables. Esa es su arma, esa es otra arma que él tiene, que calles, que calles, que calles para no darle lugar a tu esposa. Pero cuando tú le das el lugar a tu esposa, le estás dando el lugar a Dios, porque Dios dice que ames a tu esposa, que primero está Dios, después tu esposa, después tus hijos y después toda tu familia. Eso es poner a tu esposa y entonces tu matrimonio va a ser bendecido, tu matrimonio va a ser prosperado si no dejas que esta cobardía entre a tu mente y te haga callar. O también en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces jovencitos callan para que no los saquen del grupo social? Es que si yo digo que él fue, me van a hacer bullying. Si digo que él fue el que le rompió la mochila, el que hizo esta travesura, me van a odiar, ya no van a querer hablarme. Entonces hemos preferido esas cosas por cobardía, por no enfrentar. Pero recuerda algo, una vez que tú enfrentas, que vences a este gigante llamado cobardía, Dios estará contigo en todo momento. No necesitarás a ese grupo social en el que estás involucrado, porque con Dios lo tendrás todo. Todo eso tú tienes que empezarlo a razonar, aún ya siendo adultos, también mujeres, hemos caído en callar cuando escuchas un chisme y que son chismes, chismes es algo que no es verdadero, es una historia que no es verdadera. Y que se pasó de boca en boca y hemos callado para no perder a la amiguita, a la comadre, es que tanto me costó tener amigas para que si yo digo la realidad, me van a sacar de ese grupo, ¿no? Y lo único que has hecho es perjudicar a otras personas porque tú callaste gracias a que dejamos que la cobardía entre a nuestra mente. Otra, y esta es definitivamente una de las más importantes, es este gigante no va a querer que creas en Dios ni en ti mismo. Es otra de sus armas. El valiente, y quiero que si tú tienes la oportunidad de escribirlo en una libretita o si se queda en tu mente y en tu corazón, va a ser de mucha ayuda esta frase que encontré un día en internet y me gustó mucho que lo escribí. Dije, tiene mucha razón esta frase. Obviamente la palabra de Dios tiene mucho más razón, pero esta frase tiene lógica,
tiene lógica y dice, el valiente tiene temor del contrario. El valiente tiene temor del contrario. Fíjate cómo no dice del miedo. Fíjate bien, porque son cosas diferentes. Dice, el valiente tiene temor del contrario, mas el cobarde tiene temor de sí mismo, de su propio temor. Lo voy a repetir nuevamente. El valiente tiene temor del contrario, mas el cobarde de su propio temor. ¿Qué quiere decir esta frase por si no la entendiste? El que es valiente, sí, le va a dar temor muchas cosas. Enfrentar a todos los gigantes que hemos visto, sí. Pero el valiente tiene determinación. El valiente tiene valor. El valiente tiene voluntad. Sin embargo, el cobarde tiene temor de sí mismo, de que no sabe cómo enfrentarlo. Tiene temor de su propio temor. Su mayor temor es el mismo. Él es cobarde porque no sabe enfrentarse a sí mismo, a lo que él trae desde su niñez. El valiente sí va a tener un temor, pero lo va a hacer, va con toda la determinación, va con todo el valor para derrotarlo. Sin embargo, el cobarde siempre va a estar queriendo huir de sí mismo, de su propio temor, porque este gigante lo que te va a hacer es decirte, tú no puedes, no creas en ti, no creas en Dios, Dios no va a poder que derrotes a la depresión, Dios no va a poder que derrotes a los celos, que derrotes a la ofensa, a la amargura, a todos esos gigantes que hemos visto. Y también te va a decir, y tú tampoco puedes. Entonces, el arma de este gigante llamado cobardía es que no creas que Dios lo puede hacer y que creas que tú tampoco lo puedes hacer. Otra historia de otro matrimonio. Él se pelea con su esposa. Hay un problema de matrimonio, se pelean, una pelea que muchos matrimonios hemos tenido. Sin embargo, este hombre traía cosas del pasado, traía raíces, traía cadenas desde su padre. Él venía de un divorcio de sus padres y su padre dejó a su mamá por cobardía, porque no pudo enfrentar las situaciones, no pudo enfrentar, no había habido ni adulterio, no había habido nada de eso, simplemente el papá de él no había podido enfrentar cosas y prefería siempre huir, y su mejor manera de huir era el divorcio. Entonces, este hombre traía esas raíces, traía esas cadenas generacionales desde el abuelo trataba también mal a la abuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él pelea con su esposa, él dice, no te quiero ver, no quiero estar contigo, me alejo de ti. Y eso te lo quiero decir porque esta es otra de las armas de este gigante y quiero terminar con esta. La siguiente semana vamos a ver la otra. Dice, hace que te pongas a la defensiva para que culpes a los demás de lo que ocurre y a veces sueles faltar al respeto, humillar, porque no tienes razones válidas para defenderte ni aceptar tus errores y prefieres huir. Eso es el cobarde. Cuando este gigante llamado cobardía entra a tu mente, va a querer que le eches la culpa a todos. Entonces este esposo le echó la culpa a ella y dijo, es que no quiero estar con una mujer como tú, es que tú eres, es que es tú que todo el tiempo estás así, que ya no te aguanto, es que eres insoportable, y la empezó a ofender y la empezó a humillar y le empezó a decir de todo. Y entonces se fue de la casa
se va a la casa del papá. El papá obviamente, ya sabes, si el papá no pudo con su esposa, le dijo, sí, hijito, no te preocupes, si te quieres divorciar, yo te voy a apoyar. Obviamente no le iban a dar otro consejo, pero lo que este hombre estaba sucediendo en su vida es que permitió que el gigante de la cobardía entrara a su mente, y entonces no era un asunto de tenerle temor al matrimonio, no era un asunto, no era un asunto de tenerle algo contra la esposa, era algo contra sí mismo, de que él mismo no se sentía capaz de poder con un matrimonio porque le daba temor divorciarse, porque le daba temor que la esposa lo fuera a engañar, que le daba muchas cosas, le dieron temor. Y entonces este gigante lo que hizo fue decirle, tu enemiga es tu esposa, no yo, no yo, es tu esposa. Entonces ten mucho cuidado de que puedas tú entender que tu esposa ni tu esposo son tus enemigos. Tu enemigo es el gigante llamado cobardía, que no te va a dejar enfrentar tu pasado, no te va a dejar enfrentar lo que no has podido vencer, que son esos gigantes. Eso te va a llevar a que tu matrimonio se esté disipando, que se esté rompiendo. Nos surge derrotar y vencer a este gigante llamado cobardía para poder tener la determinación, la voluntad y el valor de derrotar a los demás gigantes. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. No te lo pierdas porque vamos a escuchar cómo Dios nos va a enseñar a derrotar y a vencer a este gigante. Chao.